20 horas en todo el territorio nacional. Estamos arrancando otro capítulo de Frente a Frente, aquí por las pantallas de Unión TV en esta linda noche de jueves. Ya es 11 de diciembre del año 2025 y esta noche nos acompaña el ex senador nacional, fue presidente del Congreso inclusive, Jorge Oviedo Mato. ¿Cómo estás? Senador hay que decir, porque la gente te dice senador en la calle, en el súper, entre los amigos, como que uno no pierde esa jerarquía, ¿verdad? No, son cargos circunstanciales de 5 años de duración. Jorge Oviedo. ¿Pero cómo te dice la gente en la calle? Jorge, escribano. ¿O senador? Escribano también. Yo soy escribano. Sí. Escribano también, sí. Titular del sí, registro 515 de Asunción. Sí. ¿Y hoy en la profesión? En la profesión. Sí. Y en la política siempre. También. Político que respira, político que aspira, dice. ¿Político que respira? Político que aspira. Claro, o sea, no. Un periodista le preguntó una vez a un parlamentario español, pues ya tenía bastante edad, más de 80 años, Sí. dijo, ¿usted cuándo piensa retirarse de la política? Sí. Y le respondió en doble sentido, en el sentido biológico de la vida y el sentido político. Político que respira, Político que aspira. Sí. de aspirar y de aspirar a un cargo. Le digo en doble sentido. Doble Entonces, sentido. una frase. Sí, porque mucha gente cree que cuando una persona que ocupó cargo de relevancia no está en el ruedo coyunturalmente, mucha gente dice ya no vuelve. Pero eso no funciona de esa manera en la política porque uno siempre está ante la posibilidad de volver. ¿Vas a ser candidato de vuelta al Senado? Voy a volver a ser senador porque Dios quiere. Sí. Algunos dicen si Dios quiere. Yo tengo un hijo que se llama Jorge Emanuel y él me corrigió, sí. Venía conmigo en el vehículo, me dijo, papá, no se dice si Dios quiere. ¿Y cómo se? Dios quiere, se dice. Me dijo, Dios quiere, no es si Dios quiere. Entonces, sí. Esa vez yo digo, wow, Dios quiere, sí. Voy a volver a ser senador. Y estos que están son nuestros mejores jefes de campaña, los actuales. Mira, yo tengo otra frase cuando alguien me dice, después de decir todo si Dios quiere, digo, y Dios siempre quiere, digo yo, ¿verdad? Y Dios siempre quiere. ¿Estos que están hoy son los mejores jefes de campaña para ustedes que quieren volver? Para todos. Claro. Fíjate lo que es el Parlamento el día de hoy. Yo tuve el privilegio de estar con gente como Marcelo Duarte, sí. Yoyito Franco, Domingo Laíno, ingeniero Gustavo Pedroso, Tito Saguier, ¿por qué no Galaverna del Partido Colorado? O sea, yo tuve el privilegio de estar con gente como... ¿Y hoy qué tenemos, escribano? Y todo el mundo sabe lo que tenemos. Se pensó que con el tema de eliminar las listas sábanas se iba a traer a la mejor gente. No, ahora está demostrado. Y esto fue creación de algunos medios de prensa que atacaban y asusaban la eliminación de las listas sábanas. Mirá lo que ocurrió. Como la panacea. Pero con ese criterio, ayer le decía también yo al ingeniero Luis Aníbal Schut, porque Enrique Vargas Peña siempre apela a que aquí hubo voto preferencial, por lo tanto, este tiene que considerarse como el mejor Congreso, el más legítimo, el más popular. Yo creo que no, y está a la vista de todo que no es el mejor ni es el más popular. O sea, hay que invitarle a los senadores y diputados actuales que salgan a una pizzería, a una hamburguesería a comer algo, vamos a decir qué tal salen, o qué tal entran. Sí. O sea, no son populares y no son los mejores. Para mí este es el peor parlamento de la historia democrática de la República del Paraguay. Y ahí tenemos que hablar de las dos cámaras. ¿O hay una diferencia entre ambas cámaras? Y antes la Cámara de Diputados era peor. Hoy la Cámara de Diputados está un poco mejor que la Cámara de Senadores. Esa es la realidad. Sí. Se turnaban con el mote de la Cámara de la Vergüenza. ¿Vos crees que hoy es la Cámara de Senadores? Hoy es la Cámara de Senadores. ¿Alguno que salve el honor? ¿Alguno que se destaque allí entre tanta...? Déjame pensar, una hora tenemos en el programa. Una hora. Déjame pensar, al final te voy a decir. Acá voy a poner el que salva el honor para preguntarte durante las 9. Hasta las 9 tenemos para pensar. Pero vamos a aprovechar, mira que hoy es un día especial, 38 años de Radio Venus. 38 años de Radio Venus, sí, estamos de fiesta hoy nosotros en el grupo. Este grupo Venus Comunicaciones que está conformado por Radio Venus, Radio Aspen y La Unión, ¿verdad? Somos los tres primos, ¿verdad? Y los compañeros de Venus están hoy de cumpleaños, 38 años. 38 años. En el saludo, lógicamente hay que mencionar a Ángel Aguilera, que es es la cabeza de este grupo, es el pensador, es el ideólogo, es el que condujo todos estos años y lo sigue haciendo con mucha fuerza, ¿verdad? Y el que tiene que mantener vigente la chequera también. También. Porque si eso no mantener... No tiene problema de vencimiento, él tiene chequera muy abultada. Y bueno, no pues tiene... o sea lo que es mantener a veces, porque hay algunos medios que, porque tienen grupos económicos grandes detrás, no más sostienen. Sí. Claro, si no, no van a durar. Él debe ser el único dueño de medio que vive de lo que generan sus medios, o sea, vende publicidad.
O sea, en otros medios, grupos de medios, lo que ocurre es que uno incluso puede trabajar a pérdida porque puede ganar otros negocios cuando uno tiene un conglomerado o defiende intereses. Este es el único grupo de medios que vive enteramente en la publicidad. Nosotros vendemos publicidad, no vendemos opinión. Como decía el finado Nicolás Delgado, el propietario de la FM Azul y Oro en la República de Luque. Te quiero preguntar, aquel episodio donde termina con tu renuncia, donde vos te precipitas y decís, déjeme renunciar, como preludio de lo que podía ocurrir en esa sesión donde algunos ya daban por descontado que te iban a quitar la investidura, ¿verdad? Eso fue en diciembre de 2017. Apareció un audio, yo me ofrecí y me vuelvo a ofrecer el día de hoy a someterme a una prueba de polígrafo. Sí. Y también le pediría a esos dos delincuentes, Fermín Bogado, que hoy funge de profesor de la Universidad Nacional de Asunción, la Facultad de Derecho, y la otra destituida, fiscal, la Casey. Yo me ofrezco hoy que ya Casey no tengo... Jiménez. Que yo ya no tengo ningún proceso. Lo mismo... No tenés fuero tampoco. No tengo fuero. No tuve luego durante mi proceso. Me ofrezco someterme a la prueba de polígrafo de que yo nunca... Que está tan de moda el polígrafo ahora que he visto que Riera tuvo problemas con un senador y todo por el tema. Yo me ofrezco. Y que ellos también se sometan. Yo me ofrezco. Y ellos están imputados. Los dos están imputados. Y uno es defensor público cuya terna venció hace 2 años. El Consejo de la Magistratura no estudia porque la apañan. Porque si estudian y envían, él tiene que integrar por ley, igual va a integrar por más que esté imputado. Pero no sé si la Corte va a designar a un corrupto como este señor, que algún momento dado vaya a juicio oral. Y vamos a ver. Ahí tenemos que recordar un poco a la gente para hacer un poco de memoria. Fue el famoso caso de Partner, Raúl Fernández Littman, que era secretario de González Danes Jurado. Sí. Unos audios que saltan, en medio de ellos un audio en donde... Que no era un audio, no era ninguna intercepción telefónica como si fue la de Fernández Littman y compañía. En este caso es otra cosa. Claro, y lo que se diferenció de ello fue que cuando se elevó a juicio oral, yo solicité con mi abogado, el doctor Lovera, yo solicité que se incluya el audio. Fuimos el único procesado en ese juicio fue Oído Mato el que pidió que se incluya. Incluso en esa ocasión la doctora Cintia Lovera, que era la que tenía que elevar un nuevo juicio oral, le dijo a mi abogado, le dijo, recomiéndele a su cliente que no es correcto, no es constitucional. Y mi abogado le dijo, doctora, lo que pasa es que nosotros estamos seguros que no es una intercepción de llamadas sin orden judicial, es un audio trucado. El audio era trucado. Claro, entonces la doctora le corre vista a los fiscales que estaban en ese momento y ellos no se oponen, se incluye el audio. Llegamos a juicio oral y la fiscalía en ese momento se da cuenta de que yo ya tenía incluso un peritaje que se había hecho en Canadá, de una empresa que trabaja con la policía canadiense. Y esa empresa envió el estudio del audio y decía que era trucado, cortado, pegado, decía en qué momento cambiaba los latidos, la respiración. Tienen esa tecnología. Claro. Y bueno, cuando la fiscalía ve eso, yo creo que fue el motivo, cuando se inicia el juicio oral, pide que se excluya el audio. Escúchame bien, Gustavo, nos acreditó la gente civil, y eso está filmado en TV Judicial, quedó eso. Dice, querían que se excluya. Y nosotros le dijimos, ¿cómo si nosotros en el juicio oral cuando se elevó pedimos que se incluya y ustedes se allanaron? Y son los mismos fiscales. Entonces pidieron que se excluya y el tribunal se retiró a deliberar y volvió diciendo, no solo que se va a incluir, se va a hacer un peritaje en este juicio. Se hizo 3 peritajes y los 3 coincidieron que era trucado. Pues yo me fui 2 veces afuera. Renuncié porque me iban a echar igual. La segunda vez cuando yo asumo, a mí me echan, o sea, yo renuncio para que no me echen, para no tener pérdida de investidura. Y en esa ocasión yo, aparte de ofrecerme a la prueba de polígrafo, a mis colegas en el plenario, le dije, acá hágame la prueba de polígrafo. Y si acá sale que yo pedí plata, esposado, llévenme, pero déme la oportunidad. No, no había caso. O pérdida de investidura o renuncia. Elegí la renuncia. Me volví a presentar, volví a entrar en el 2018 y 2 meses después también ya tenían los votos, me iban a correr de nuevo. Renuncié de nuevo, pero yo tuve una oferta antes de renunciar en el 2018. Me dijeron, vení, alineate a este grupo, va a hacer anticartes y nosotros te vamos a salvar. Con un medio de prensa poderoso y en la fiscalía. Yo le dije a la persona, no, la fiscalía yo voy a demostrar mi inocencia. El medio era ABC. Y el medio alguna vez va a reconocer muchos proyectos lindos que yo hice que hoy ya está reconociendo. ABC hoy
se plaguea por una cantidad de proyectos que si se hubiesen aprobado Sí. no hubiese ocurrido lo que a veces no le gusta hoy. Por ejemplo. No le gustan los tránsfugas a veces, pero a veces también es medio selectivo. Para ellos, algunos son tránsfugas y los que son subprotegidos no son. El transfugismo no admite exclusiones. La ley del transfugismo, cuando yo presenté en el 2013, yo leí el diccionario político y ¿cuál es la definición del transfugismo? El transfugismo dice es aquel ciudadano que habiendo accedido a un cargo electivo Por un partido o movimiento o línea política, migra, dice, usa sí. ese término, Y migra. Y en la esencia de tu proyecto, la banca es del partido. Es del partido y te hago una salvedad, Gustavo. Yo digo que en la democracia, si un Patrick Kemper, un Chaqueñito, un Orlando Penner, un Kanazawa, Sí. no sé, no es que Kanazawa, ¿cómo es? Nakayama. Nakayama, a cuya colectividad yo admiro. Mira Sí. que si hay alguien a que yo le admiro son a los japoneses. Si querían irse a otro partido o fundar otro partido, no hay problema, pero tienen que dejar la banca. Y vamos a ver si el Partido Colorado le llevaba o no a Chaqueñito. Claro. No le iba a llevar sin cargo. No, le llevan por lo que vale su banca. Pero más algo y potata yo la cargo. A ver, o sea, lo que vos decís, a ABC le indignó los En su momento. los expallistas que vinieron al Partido Dorado, pero no le indignó lo de Nakayama, que deja el Partido Liberal para fundar el Partido de la Libertad. Y si le indigna, disimula bastante bien porque nunca, ellos pues, quitan a veces fulano, o sea, cuando hacen una nota dice el tránsfuga fulano de tal, para algunos. Sí. Y después los otros tránsfugas. Ese es un proyecto de Biomato, acá está, yo traje. 2013 yo presenté ese proyecto, por la fuga que hubo el partido UNAC que se fue todo al Partido Colorado. Sí. Y Que fue el famoso caso de los pagarés. de los pagarés, Sí. de fidelidad que le hizo Claro, firmar claro. Oviedo, que nunca al final se le ejecutó a nadie. Al final nunca se Sí. le ejecutó a nadie. Oscar Tuma fue uno de los, por ejemplo, que estuvo en ese caso, ¿verdad? Él inauguró el transfugismo, uno de los primeros tránsfugas. Oscar Tuma inauguró el transfugismo. Y claro que sí, él fue uno de los primeros que se fue. Sí. Él se Sí. fue al Partido Colorado con cargo del partido UNAC. ¿Entendés? Y los otros también. ¿Quién pudo haber estado detrás de trucar esos audios, senador? Porque en el audio supuestamente se te escucha diciéndole a una fiscal, vamos a encontrarnos mañana a tal hora frente al banco, y se hacía entender que era para un cobro que se iban a repartir. Exactamente. Primero, el audio nunca existió porque ella dijo después que su teléfono metía en Era una congeladora sí, para pero poder se calentaba. usar. Se calentaba y salía humo. Sí. El famoso audio nunca apareció, no porque yo no presenté, porque Sí. ella nunca presentó su celular. Ella nunca Pero presentó su ¿cómo celular. hacen la acusación? Porque ella se la va. imputación pues con un indicio, ¿verdad? Sí. Ahí te pueden imputar. Pero después al momento de la audiencia preliminar, para ver si se eleva a juicio o no, tiene que tener más pruebas. Y si ya no estaba el audio, ya no estaba el teléfono, ¿cómo te...? El audio nunca apareció, el teléfono nunca apareció tampoco. Y Fiscalía le pidió 2 veces a la fiscal y nunca presentó su celular. El mío sí. No solo se peritó, se hizo el cruce de antena, la ubicación, todo. Y se demostró que no. O sea, se revisó el cuadrante de movimiento de tu celular y vos nunca estuviste esa mañana en ese... Nunca apareció y se demostró, así como te digo, con los 3 peritajes que se Sí. hicieron en el juicio, de que era todo trucado, que era cortado, pegado. Lo que pasa es que ella se fue a mi oficina con su cómplice, el otro delincuente de Fermín Bogado, que tiene un currículum nefasto, pero él es profesor de la Facultad de Derecho. A mí me da vergüenza, después de haber tenido profesores como Frescura y Candia, un José Del más Emilio Frescura, Gorostiaga, una Encina Marín, y verle, oye, un Fermín Bogado de profesor de la Facultad de Derecho, eso es una vergüenza. ¿Nunca te desagraviaron de este tema, senador? No, ¿cómo me van a desagraviar si yo perdí 2 veces mi carro por culpa de ellos? En el segundo momento, cuando vos hablas de un grupo político que te condicionó ser anticartista, ¿quién fue el que orquestó esa operación? Bueno, el que pidió mi cabeza en la segunda salida fue Marito. Mario Aldo Benítez Sí, quería que pidió vos... lo que pasa es que Sí. yo, durante los 4 años que fui su colega, le hablaba de sus verdades. Yo ya le tocaba esta empresa al día que él tenía. De asfalto. Del asfalto, yo ya le tocaba, yo le decía, ¿por qué vos hablas mal de Carte, Marito? En la plenaria le decía, ¿por qué hablas mal de Carte vos, Marito? Siendo que en este gobierno corrupto de Carte, que vos decís que es corrupto, tu empresa al día SRL entrega asfalto en el Ministerio de Obras Públicas que está a cargo de Jiménez Gaona, le decía yo.
Y el tipo, lógico, se fue acumulando, acumulando, acumulando. Fue presidente y me pasó la factura. Ahí el dicho dice, ay de los vencidos, dice. Y pagué, pero no estoy arrepentido. Sí. Y la primera operación, la que fue tu renuncia en la primera oportunidad. Y eso le ofreció Casey, ese regalo de fin de año a ese grupo político. Marito gana el 17 de diciembre la interna del Partido Colorado. Sí. Y a partir de ahí empezamos a caer todo lo que le rodeábamos a Carter en ese momento. Hacé nomás tu recuento histórico y te das cuenta que lo que yo te digo es verdad. Así es. Y empezó, y trucó, esa mujer trucó. Ella estuvo en mi oficina, se fue a pedirme para la destitución de una fiscal. Yo era miembro del jurado. Claro, sí. Y esa fiscal ya estaba enjuiciada. No, yo ya firmé su enjuiciamiento. ¿Para qué yo le pediría plata si yo ya había firmado mucho antes? Lo que yo digo está documentado. Ella estuvo conmigo casi una hora, pues yo estaba preparando una junta nacional de mi partido. Y ahí ella me grabó, el que estaba con ella, Fermín dice que fue el que me grabó, tenía un virome y me grabó. Y de esa grabación ellos trucaron. O sea, copian la voz y le cambian el... Y te voy a decir más, Gustavo, yo no solo que fui sobreseído, uno de los ítems de mi sobreseimiento dice, una vez firme ejecutoriada la presente resolución, deberá remitirse los antecedentes de la doctora Casey Jiménez y Fermín Bogados a la Fiscalía por existir indicios de falso testimonio. Eso está... Denuncia falsa. No, testimonio falso es peor. Y menos, más en un Claro, juicio, en y un más ellos que juicio- son miembros del El Poder que se Judicial. va a una indagatoria puede mentir porque nadie está obligado a declarar en su contra. El Sí. que es testigo en un juicio es atestigua bajo juramento de decir la verdad, de lo contrario puede ser encarcelado. No solo que mintieron. Cuando ella dice que mete en un congelador su celular porque salía humo, los miembros del tribunal de sentencia se miraban y decían, esta mujer no puede estar bien de la cabeza, no puede venir a decir eso. Y entonces le preguntan, está bien, le dice, usted metía en el celular. Lo que nosotros queremos saber dónde está el celular. Dice, no, si se descompuso. ¿Para qué se descompuso? Me parece que le di a mi hijo que use de juguete. Dice, está la filmación. Yo corté eso y envié a muchos amigos que no me creían. Dice, le entregó a su hijo para que use de juguete y nunca presentó en fiscalía que le pidió 2 veces. Mi teléfono revisaron de arriba, abajo, ¿Por qué en costado. ambas ocasiones elegiste el camino de la renuncia cuando que Y- podías dejar que te destituyan? Porque en el lenguaje político mediático, pues muchos dicen que renunciar es avalar los hechos. Ya renuncia luego porque antes algo lo hay, por eso renuncia. Y yo- ¿Por qué renuncia si no hizo lo que...? No quería yo someterme a la humillación Hablaste una de humillación la primera pérdida de vez. investidura. Sí. Y la segunda vez me iban a dar la pérdida de investidura también. Que yo no estoy de acuerdo. Pues yo no soy selectivo. Yo no digo, no estoy de acuerdo que se le destituya a los senadores colorados. No, a ningún A senador no le podían destituir a Katia. No, no es correcto. Yo sé que muchos se van a enojar conmigo, pero no es correcto. Nosotros no podemos ser jueces de nuestros pares Claro. porque la Constitución dice fehacientemente comprobado. ¿Y quién comprueba? El Poder Judicial, Un, no es el Poder un poco Legislativo. más atrás, Víctor Bogado. Un poco más atrás. Payo también, Cuba. Paraguayo Cuba. Payo Cuba. Que si uno limpia un poco la paja del río, se fue por a pusar la poa al comisario. En puridad, ¿verdad? Sí, Porque ese que- fue el elemento en ese momento. Claro, que le hubiesen hecho una denuncia Claro, penal sí. y la fiscalía y lo Sí, máximo. sumado al agua Calé y el zurdazo que no le llegó a Enrique Herrera. Pero también tenés ahí el caso de María Eugenia Bajat por viajar en pandemia. Tenés el caso de Mirta Usigui, por adelantarse en la vacunarse fila de la vacunación. de la vacunación. Sí. O sea, hay muchos casos. Dionisio Amarilla por el caso que le involucró al periodista Juan Quilescano con la esposa de Bruno Masi. O sea, Así hay mismo. varios casos. Sí, y no está bien. Ninguno de los casos, ninguno. Porque eso la justicia tiene que Bueno, determinar. en verdad, pues el artículo 201 de la Constitución que consagra la pérdida de investidura habla de el tráfico indebido de influencia. Fehacientemente comprobado. Comprobado. dice. Fehacientemente Sí. comprobado. Si el audio fuera real, es fehacientemente comprueba que hay tráfico de influencia. No. Fehacientemente comprobado, yo creo que fue el espíritu de los que hicieron la Constitución en ese momento. Es Sí. que cuando la justicia determine y en las 3 instancias que corresponden, que es en la primera instancia, segunda y corte, ahí queda firme ejecutoriado. Antes que eso no. Pero ahí entonces hay un error de cálculo, senador, porque los constituyentes, cuando en junio del 92 enmarcan la Constitución y uno va al diario donde se plasma toda la discusión de cada articulado, no te va a dar nunca el tiempo de un periodo para fehacientemente comprobar judicialmente, porque vos tenés 3 instancias. No, lo Si que- hay un audio, después hay una denuncia,
vos te vas a un juicio, primero tenés la etapa investigativa, que de 6 se puede ir a 12 meses, audiencia preliminar, un juicio, condenado a primera instancia, apelación en segunda instancia, y en la corte no te da el tiempo, o sea, nunca va a haber preinvestidura. Lo que pasa es que los constitucionalistas no pensaron nunca que el Poder Judicial se iba a someter tanto a todas las chicanas que se utilizan. El constitucionalista pensó en un plazo prudencial. Sí. Un juicio no va a durar más de 2 años. Acá nomás lo que los muchachos cajonean, por ejemplo, en la corte. Ahora, por ejemplo, te voy a tocar otra de mi caso en la corte. Sí. En la corte, Fermín, Bogado y Casey están imputados. Casey le recusó a un camarista que se llama Arnulfo Arias. Que ya no está. Se fue a la corte y la corte sigue atajando esa recusación y el camarista ya no integra la Cámara. O sea, la corte debería de devolver por improcedente y ya no. O dictaminar que ya no hay el famoso muerto de perro, muerto de la rabia, ya no hay juez para recusar. O si quiere que le dé razón a Casey también, pero que devuelva. Que devuelva para que se inicie el ¿Qué juicio. poder tiene para atajar la resolución de esa instancia, senador? Y le habrá hecho muchos favores a algunos que siguen estando en el poder. Fermín se mueve con este presidente del Consejo de la Magistratura, este Bobadilla, es el que le protege, por orden de Gerardo Bobadilla. Gerardo, por orden de su jefe real, que es Bogarín. Jorge Bogarín. Bobadilla. Ahora hay muchas personas que ocupan los cargos, pero otros deciden. Esa es la verdad. Espera, hay personas que ocupan cargo, pero otros deciden. Sí mismo. Sí. O sea que el modelo González Dar no terminó. No, González Dar ocupaba el cargo y decidía. ¿No? ¿Y estos? Estos ocupan el cargo, pero otros deciden. Entonces, yo quiero que alguna vez Bobadilla explique por qué sigue atajando una terna que venció hace 2 años y medio, siendo que la terna y el edicto que integraban los demás ternados, todos los demás cargos ya se estudiaron y se remitieron a la corte. Es lo único que atajan es el de Fermín. Claro, antes de ir a la pausa, porque después de la pausa quiero cambiar, darle un giro a esta conversación y hablar del UNACE. Primero quiero hablar del movimiento Unión Nacional de Colorado Ético. Después quiero hablar del partido UNACE ya como ciudadanos éticos que ustedes tuvieron que hacer ahí el juego de nombre para la transición. Te quiero preguntar sobre el oviedismo sin Oviedo. Te quiero preguntar sobre el oviedismo sin los hijos de Oviedo después de la pausa. Pero antes de la pausa te quiero preguntar por el episodio de San Agustín. El famoso Martes Santo, los famosos transportadores de caudales con los billetes de 2000. ¿Qué pasó ahí, senador? Bueno, primero... ¿Qué se dio? Para que la gente se recuerde, discúlpame. Sí. Martes Santo, estamos hablando, destituido Lugo, Franco presidente, venían las elecciones siguientes y el UNACE declina candidatura para apoyarle a Efraín Alegre. Y en el medio de eso se da lo de San Agustín y la gente dijo era el precio que cobró UNACE para apoyar al Partido Liberal. Bueno, primero Gustavo te voy a responder con documentos. Sí. Primero que ese proyecto de pago por las tierras de San Agustín se hizo en el gobierno de Lugo. Sí. Bueno, si nosotros hubiésemos tenido la varita mágica o la bola de cristal de saber que Oviedo iba a morir, que a Lugo le íbamos a destituir y que Federico Franco iba a ser el presidente con quien tendríamos que arreglar la candidatura de Efraín, no sé, éramos unos genios. Primero que ese proyecto se cargó en el gobierno de Fernando Lugo. Yo no puedo mentir porque si yo salgo acá y después voy a revisar en internet... No, pues yo recuerdo. Bueno, y muchos de los que cuestionaron habían firmado dictámenes anteriores. Firmaron el dictamen por la aprobación del proyecto. Sí. Y el proyecto cuando se cargó... Inclusive gente que integraba el consejo del INDER. Y no solo eso fue un pedido del INDER para que se pague por esas tierras. ¿Por qué? Porque esas tierras fueron expropiadas. ¿Y qué dice la Constitución? Previo pago de suma justa acordada con el propietario. Eso se pagó 17 años después. Se pagó. Pero se pagó Martes Santo, ¿no? Se pagó cuando se tenía que pagar. No importa que se pague Viernes Santo, también contarle que se pague. Se tenía que haber pagado 17 años atrás. No sé Martes Santo, 17 años atrás. Y te voy a aclarar, Gustavo, me encanta la pregunta porque justamente yo fui el que me opuse a que se le acompañe a Efraín y a Vilisola. Y hay una publicación de ABC que yo tengo donde dice: resulta llamativa la ausencia de Oviedo Mato que no acompaña la dupla de Efraín. ¿Y quién decidió declinar la candidatura para apoyar? La familia en general. La familia tenemos que decir Ariel, Fabiola, la señora. No sé si a Ariel le gustó en ese momento, pero ellos vinieron en una reunión de la Junta y vinieron llegando ya con Efraín y con Filisola. Así fue. Y bueno, yo me retiré de esa reunión y después no participé más nada.
O sea, vos no participaste y no estuviste de acuerdo con esa alianza. Que al final no significó una suma de votos, porque ahí hubo un error de cálculo. Porque alianzas no son sumas automáticas de votos, ¿verdad? Nosotros continuábamos con Lino César Oviedo Sánchez, que era el sobrino general, hasta el final. Nosotros metíamos 5 senadores. Y metimos 2. Apenas. Entonces, hay cuestiones que, por eso yo siempre me manejo con documentos y con verdades. Entonces, ese tema, y hace poquito, me recordé, y está en el diario de sesiones, le pedí a la gente del Senado y me enviaron, cuando la finada Zulma Gómez dijo, en una plenaria. Después de tantos años yo voy a tratar de hacer un poquitito de justicia con Oviedo Mato, que está acá. Mucho se le atacó por las tierras de San Agustín, y yo voy a mostrar una foto, y mostró una foto en Burguicharoa, una mesa larga así llena de dinero, de fajo de dinero. Esto retiró para acompañar la alianza fulano de tal, dijo. ¿Quién era? No, pero si ella mencionó. No, pero no quiero, Gustavo, porque meter el dedo en la herida y empezar a remover. Pero está en el diario de sesiones. Mañana, si vos pedís, te van a enviar. Dijo quién, más informaciones con fulano de tal, dijo. Entonces, o sea, que fue esa la paga y no el caso San Agustín. Claro. ¿Y la historia de los billetes de 2000 es cierta? Yo no sé. Puede ser, claro que, ¿por qué no? Si mientras en el billete diga tiene curso legal y fuerza cancelatoria, vale, va a concentrar, vale. Yo no me enojaría si me pagan esa plata en moneda de 1000 también, ¿verdad? De 2000, y 2000 es lo que más se necesita ahora. Para un 2000. Totalmente. ¿Sí, no? Quiero hacer una pausa, senador. Una pausa, después de la pausa vamos a ir hablando con el ex senador nacional, Jorge Oviedo Mato. Vamos a hablar nosotros de todo lo que vino después, cómo está configurado hoy el partido UNAC, que siempre recibe el halago, aunque parece que hicieron una transacción ahora con el local, pero siempre se habla que tiene un local muy lindo, probablemente el partido tiene el local más lindo, la disciplina del aporte partidario también, vamos a preguntarle si eso siguen utilizando o no, pero también con muy poca participación hoy en los espacios de poder, llámese Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, juntas municipales y junta departamental, y cómo van a revertir esta situación. ¿Y quién queda hoy en el oviedismo, por sobre todo, que es lo más importante de todo? Hacemos una pausa, así ya estamos de vuelta. En un mundo donde la conectividad lo es todo, no basta con tener solo velocidad. ¿Está tu empresa preparada para operar sin interrupciones? La información es uno de los activos más valiosos. Una conexión rápida es esencial, pero sin seguridad, tus datos pueden quedar expuestos al mundo. Personal Empresas con SD-WAN, una solución de conectividad avanzada, con red rápida, estable y de alta disponibilidad, protegida por tecnología Fortinet. Te permitirá una gestión centralizada, con priorización de tráfico y protección de extremo a extremo, manteniendo tu empresa siempre conectada y segura. Descubrí cómo una conectividad inteligente puede transformar tu negocio. Personal Empresas, impulsamos el futuro de tu negocio. Cuando cae la tarde, la frecuencia se transforma en un puente de sonidos inolvidables. Conexión Aspen te invita a cerrar el día con el pop y el rock que definieron generaciones. Clásicos eternos y melodías que marcaron una época se enlazan en una secuencia perfecta. De lunes a viernes, de 18 a 20 horas, viví la armonía de un atardecer musical. Aquí, en la 102.7, Radio Aspen. Antes viajábamos 132 kilómetros y hoy estamos en nuestra casa. Porque la gente cuenta, acá se atiende muy bien. Por eso es lo que nosotros vinimos acá. Va a verán a gastar ese. Porque solamente la gente llegó a mi carujo, pero a mi lado yo pues ya me mete. Cuando hasta mañana o se va a ilumina se la ya jamás.
20:30, estamos de vuelta, estamos haciendo frente a frente aquí por las pantallas de Unión TV, recordando siempre que repetimos el episodio de cada noche a las 23. Cuando acaba la transmisión del canal, ponemos de vuelta este capítulo para la gente que de por allí todavía está peleándose en el tránsito del área metropolitana, llega más tarde a casa o tiene alguna otra tarea que hacer, puede ver, que de hecho lo hago yo, por ejemplo, escribano, ver de vuelta tranquilito ahí en el sofá de la casa, ver de vuelta a las 23 horas el episodio de cada noche y también los cortes que cargamos al día siguiente en redes sociales, que realmente estamos muy contentos por el tremendo impacto de los cortes que estamos teniendo de cada programa. Estamos promediando la segunda semana y un programa está empezando, está en pañales este programa y estamos arrancando bastante bien, estamos muy contentos y lógicamente esto va a explotar el año que viene cuando sea un año donde haya todavía más adrenalina electoral. Saludo a Dani Fleita, exdiputado nacional, te manda saludos también. Hay un montón de amigos acá, ex UNAC, ex leal también al oviedismo, ¿verdad? Hoy ya es colorado. El ex UNAC no existe. No existe. El que estuvo en UNAC, Pero, UNAC es un sentimiento. Claro, pero no también es un partido político así. El oviedista pues también era lo colorado, o sea, es como un triángulo, o el colorado, oviedista, colorado, o sea, así es la dinámica, ¿verdad? Sí, realmente sí. Nosotros fuimos expulsados nomás del Partido Colorado y fundamos para nuestro partido. Sí. ¿Alguna vez quiso volver el general Oviedo al Partido Colorado? Nunca. ¿Por qué? Él dijo, hay una grabación donde le pregunta a la gente de Radio Ñandutí y dice él, no, dice, ni mis nietos ni mis tataranietos, dice. Pero volvieron los hijos. Somos los progenitores de un partido político y un padre no abandona a sus hijos, dijo el general Oviedo. Pero sus hijos, no digo yo, dijo él. Pero sus hijos volvieron al Partido Colorado. Ariel Oviedo y Fabiola Oviedo volvieron al Partido Colorado. Sí, pero vos me preguntaste por el general Oviedo. Sí. No, el general Oviedo nunca quiso volver al partido. No, nunca. ¿Y por qué no fue presidente de la República? Ese factor de apuro lo que muchas veces le llevó a él a no llegar. Y él mismo conspiraba contra su proyecto presidencial con... Y no digo conspirar, era su forma de ser. Era una persona con muchas ideas buenas para el país. Y mira, Gustavo, yo cuando miro la vía oceánica hoy y le veo a algunos que se van y se jactan de ese proyecto, ese es un proyecto de General Lino Oviedo, está en su programa de gobierno, claro, del año 96 Oviedo habla del tema de toda esta cuestión de estas construcciones que están ahí al lado de la caballería, que ahora es la Confederación, que deporte. APF, Comité Olímpico. Eso es todo idea de Oviedo. Otra que era también su idea era concentrar los edificios públicos. ¿Te acuerdas que también él pretendía que estén todos en un mismo lugar? Que hoy de hecho hay un par de edificios públicos que están... Pero no ahí él quería hacer donde hoy el barrio San Francisco. Exacto. Ahí quería llevar todos los ministerios. Sí. ¿Por qué? Porque él estratégicamente decía, el que viene del interior, el campesino tiene para pagar un pasaje de venida y uno de ida. Entonces, todas las rutas del país terminaban ahí. Igual que nuestro local partidario. Claro. Ruta 1, ruta 2. Pero sigue siendo usted local partidario. Claro, eso no se puede. Bueno, ¿no hicieron una alianza con la municipalidad, algo así? No. Nosotros tenemos un proyecto de alianza con la municipalidad, pero no es para vender, es para alquilar. Para alquilar, para usar. Para alquilar, para usar, no vamos a usufructuar, no vender no se puede. ¿Cuál es la historia real de la pelea Lino Oviedo, Juan Carlos Guasmosi, presidente en ese momento? Yo no sé, realmente yo no sé. Yo era su escribano, pero no estaba todavía vamos a decir, en ese grupo político. Ya estaba en política, pero no en ese grupo. Yo era su escribano, siempre de esa época, pero no sé cuál habrá sido el trasfondo con Guasmosi. ¿Su responsabilidad en el marzo paraguayo? Y no sé, él estaba preso cuando eso. Desde ahí, ¿qué responsabilidad puede tener? Yo creo que era la gente que le rodeaba a General Oviedo. Y fíjate, vos hablando de plazos, como vos dijiste hace rato, miran por las cosas de la vida. Los plazos que dijiste, los constitucionalistas no pudieron haber pensado en un proceso rápido. Y bueno, y a Oviedo, imagínate, perdió en primera, en segunda y perdió en la corte en menos de 3 meses. En 3 meses. Fíjate, Gustavo. Y le impide ser candidato a presidente. A presidente de la República. Ahí va, Raúl Cubas Grau y sube el segundo mejor posicionado, que era Argaña. Y ahí se hace la famosa campaña Tu voto vale doble. Que fue una creación de Raúl Armando Doutreleau Jiménez, el dueño de Inca. Expresidente Cerro Porteño. Los laureles ajenos nunca hay que tomar. Sí. Doutreleau fue el que hizo ese eslogan, y no solo eso.
Dutreló puso la plata para los gastos para que se apruebe el partido UNACE. Mira. Raúl Armando Dutreleao Jiménez, ese señor. Y después vino el decreto 117. ¿No se apuró Cubas Grau con la libertad de Oviedo o tenía la presión de hacerlo tan rápido? Se apuró Oviedo, no Cubas. Se apuró Oviedo. Él estaba apurando desde la cárcel. Su entorno, cuando eso tenía un entorno, hay muchas personas que llegan al poder y se rodean de gente que todo lo que le dice está bien. Porque hay un dicho que dijo George Washington, que no es cualquiera, dijo, el mejor asesor es el que te dice lo que no querés escuchar. Y bueno, se apuró Oviedo, se apuró en ese momento, él podía quedar detenido, DRI pedía su traslado a la caballería, que era su casa, podía ir ahí, le ayudaba a Cuba a consolidarse en el poder y después salía. Pero los asesores le dijeron no, que esto y lo otro, que son los mismos asesores que apuraron los procesos, porque si hubiese tenido buenos asesores jurídicos en ese momento, hubiesen hecho eso que vos dijiste, dilatar un poco más y Oviedo preso iba a ganar la presidencia igual. ¿Y quién iba a evitar después que salga y que sea el presidente en ejercicio? Ellos tenían que dilatar, no, ellos apuraron el proceso, se perdió en primera, en segunda instancia y en la corte 5-4, el famoso 5-4. En menos de 3 meses le liquidaron. Sí. Por eso nomás te digo que los constitucionalistas cuando hicieron ese proyecto donde dice el tráfico, Fehacientemente comprobado. es porque pensaban que se iban a respetar los plazos, máximo un año y medio o dos. La muerte de Argaña, hay una historia fantabulástica que es la de la revista Histoé de San Pablo, que decía que murió en la casa de una amante y que articularon a partir de allí una muerte política. La otra historia, la que todos nos creímos, fue la de la muerte política en una mañana de martes 23 de marzo del 99 y les indicaron como un responsable moral al Oviedo. Ahí la gran pregunta que yo tengo, mira que yo recuerdo que estaba en el 5º curso yo. Y yo preguntaba, porque hay que explicar a la gente que eso se da a finales de marzo y estaba marcado ya para la primera semana de abril el juicio político a Cubas y no estaban los votos. Si no estaban los votos, ¿por qué articular la muerte del vicepresidente? Si eso podía precipitar el voto que no estaba. Gustavo, yo te voy a responder de otra manera. Las dos grandes personas, los dos grandes líderes que tuvieron que ser presidente de la República eran Luis María Argaña y Lino César Oviedo, y ninguno de los dos llegaron. Ninguno de los dos llegaron. Y ya está. A Argaña lo mataron. Lino Oviedo murió en un accidente o lo mataron también. Yo suelo poner de ejemplo, me dijeron, no vaya más a decir, olvídate el tema. Bueno, yo suelo decir que suelo ver Discovery. Hay una serie que se llama Mayday. Y vos mirá cuando hay accidentes aéreos juntan hasta el último papelito. Sí. Bueno, en el caso de Oviedo no ocurrió eso. Nosotros en el partido tenemos un museo donde tenemos gran parte del helicóptero hasta la batería. Y hace poquito encontramos en otro cajón que se había recogido huesos de personas. Tenemos en el partido. O sea, ni siquiera se hizo un buen procedimiento después de la... Y si tenemos todo eso, ¿por qué no se hizo? O se hizo a media, ¿verdad? Quizás fue un accidente, quizás no. Si nos vamos a la teoría de una muerte, ¿a quién le favorecía la muerte de Oviedo en ese momento? Yo creo que Oviedo ganaba en ese momento. Él hizo una reunión, que vos sabés que él sabía en Luque, vos sabías que él no iba a llegar. Yo estuve con él en el Sirio libanés cuando se operó en diciembre. Y él se operó un miércoles, yo llegué viernes a San Pablo, me fui con su hijo. Entré a la habitación y él estaba con su señora, esposa, con la señora Raquel, y se puso muy contento al verme. Hacía 2 días que se había operado. Me dijo, entra, me dijo. Bueno, y me senté en una ventana así, al lado de una ventana, en el tercer piso, en el Sirio libanés. El general Oviedo estaba acostado acá, acá estaba parada su señora, acá su hijo. Y me dijo, o sea que tengo 2 sentimientos, uno de felicidad y otro de mucha tristeza. Y le escuché yo, atentamente, le escuché, me dice, anoche soñé con mi mamá, dice. Eso me puso feliz porque yo en la vida, después de venir a la campaña y de haber andado descalzo, comí las mejores comidas, tuve la posibilidad de estudiar en el exterior, en la NATO, en la OTAN, hablo varios idiomas, la vida me regaló todo, dice. Y tengo un sentimiento de tristeza, dice. Ya que estamos en un hospital, te voy a explicar, dice. Estoy como un médico que está fuera de terapia intensiva, está el vidrio de la terapia intensiva, está un enfermo grave ahí acostado, hay 3 médicos alrededor y no saben lo que van a hacer del enfermo. Y yo soy el médico que tengo la solución y no puedo entrar. ¿Entendés? Me dice.
Y más o menos le. Claro, No falta explicarme eso. Él sabía lo que había que hacer con el país y no le dejaban entrar. Mirá, porque rápido, Gustavo. Tenía la receta y Él no me le dejaban dice, entrar. esos 3 médicos son los otros candidatos, no saben lo que van a hacer con el país. Dice, yo tengo la solución para el enfermo que está en terapia, dice, el país está en terapia. Y no me van a dejar llegar. Y empezó a llorar amarga. No que le iban a ganar, sino que no le iban a dejar Así llegar. me dijo él. Ah, mira. No me van a dejar llegar, me dijo. Y empezó a llorar amargamente en el hospital. Y a mí me asustó porque se acababa de operar el corazón. Y le digo yo, y estaba la esposa y el hijo, Junior, estaban ahí. Y le digo, mi general, no se ponga así, le va a hacer mal. Y usted se acaba. Me dice, no, me dice, yo no me voy a morir del corazón, de otra cosa me voy a morir. ¿Cuánto tiempo antes de lo que pasó? Y eso fue en diciembre, y después Sí. él murió en febrero. ¿Y no le pediste que profundice en su pronóstico de lo que le iba a ocurrir? No, porque se puso mal, lloró, después se calmó. Después le dijo a su señora y a su hijo, le dijo, Raquel, vos tuviste varios días, andá así al hotel, andá descansar un poco, andá a comprar un poco de ropa, vos no trajiste ni ropa, le dijo a su señora, andá nomás, yo me quedo con Jorge, le dijo, yo me quedo con él, nosotros vamos a programar lo que va a ser la reunión del 12 Sí. de enero, vamos a programar Que con fue él. en Luque. Que fue en Luque, donde hubo más de 120.000 personas. Esa fue la última gran reunión que hizo un líder en el Paraguay. Nadie logró esa Más reunión. que Cartes. Mucho más. Mucho más. Y ahí te quiero preguntar... Con la diferencia que Cartes llegó. Sí. Yo no llegó. No llegó. Una vez le preguntaban a alguien del entorno que no le quiero mandar al frente, ¿por qué no llegó el general Lovía a la presidencia? Porque, ¿qué impidió? Y este familiar respondió, él mismo impidió, justamente por ese apuro que él tenía en lo... Y ahí se aplica para lo del 96, se aplica probablemente para el 99, se aplica para mayo del 2000 y se aplica para un montón de episodios. Yo creo que no tuvo suerte con su entorno. Siempre le tocaban entornos que no le decían las cosas que él Mira. no quería escuchar. ¿No le decían o él no escuchaba? Él escuchaba. Cuando vos le hablabas bien, él escuchaba. Por ejemplo, el tema del helicóptero. Sí. Yo estaba con Bruno Masi y con él en Zárate Isla. Y dice, escuchó el helicóptero. Dice, escuchamos, ahí viene el helicóptero. Vamos a salir a mirar. Y estaba Bruno Masi conmigo. Dije en un programa de Bruno la vez pasada. Le recordaba a Bruno. Y salimos a mirar. Y yo miro el helicóptero. Y estaban con el general Bruno. Y le digo, mi general, ¿cómo usted se va a subir en esa porquería? Le dije. Cuando veo el Sí. Robinson ese, Sí. bajarse. Y se dio la vuelta, él en su estilo que nos permitía que se le me dice, de ahora que ella recibí de piloto, me dijo. Y me callé. Y estamos hablando del mismo helicóptero. Sí, él murió. Y me callé él. Entonces salió y después me dice, se dio cuenta que yo me callé. Entonces me dice, ¿no querés ir con el helicóptero? Van a llevar en la marina, van a dejar y te va a seguir coronel en la camioneta y te va a traer otra. Nada, probar. No, mi general. Entonces le dijo a su hija, estaba Raquelita y Emanuel, le dijo, vayan ustedes. Y se subieron las dos criaturas y se fueron en el helicóptero a dejar en la marina y vinieron después. Y cuando entramos en la habitación donde él tenía todos sus trofeos, en Zárate Isla, me dice, ¿de posible? Me dice, no, mi general, no es posible. Lo que pasa es que usted siempre dice, no, yo soy el que ligo, yo me voy preso, yo me... No, todos ligamos atrás a usted. Todos hacemos marcha, todos nos encadenamos, todos pasamos Navidad en la plaza, todos dormimos en el piso, todos tenemos que traerle a la gente, todo. Y me dice, lo que pasa es que este me alquiló fulano de tal, un brasileño, no quiero decir quién, ya pasó. Sí. Y le digo yo, y mi general, y hay uno más grande, me dice, $7.000 más caro. Llamo ahorita para mi general. Porque él tenía un dicho que decía, si tu opinión no es solución, tu opinión es un problema. Y si yo le decía, el helicóptero no sirve, Sí, y después pero- yo no le colaboro un 7.000, le dije, llamo ahorita para mi Sí. general. Ah. Y me dijo, a partir del 15 de febrero ya alquilata. A ¿Y su hora- fallece él? el 2. A su hora mi general, llamo ahorita para. Y murió el 2. Mira, macho. ¿Qué sensación te dio cuando ya había que construir o sostener el oviedismo sin Lino Oviedo y los hijos toman la decisión de volver al Partido Colorado? Incluso Ariel llega a ministro gracias al Partido Colorado. Yo respeto la decisión de los demás en política, de irse, quedarse. Yo no me voy a ir. Dicen que no hay que decir de esta agua no he de beber. Y yo creo que de esta agua ya no voy a beber. Yo volver al Partido Colorado, no. Aunque te cueste no volver al Senado. Aunque me cueste no volver al Senado. Si perdí 2 veces el cargo para no traicionar a una persona, ¿qué es lo que es el cargo? Para mí el cargo no.
El cargo no le hace a la persona le hace al cargo. O si no, todos estos genios que están en el Senado tenían que mejorar, porque el cargo le tenía que mejorar. Pero ellos no, porque el cargo no le hace a la persona le hace al cargo. ¿Y qué queda hoy en el partido UNACE? Aparte del edificio muy lindo, aparte, ¿quién queda hoy en el UNACE? Queda muchísima gente a nivel nacional. Donde vos te vas a encontrar un oviedista. Y el oviedismo y el UNACE es sentimiento, porque el general tuvo la capacidad de llegar a cada paraguayo. Porque cuando eso no había este tema de los teléfonos, esas cuestiones, él recorría. Que también es un poco mi error político, no querer ayornarme a los tiempos, ¿verdad? Que son estos. Pero hay una frase que dijo Albert Einstein: cuando la humanidad se modernice, la sociedad se idiotizará. Y fíjate cómo están todos los jóvenes. Están comiendo una hamburguesa, acá están ahí, no se hablan. Estamos mal. Hoy hice una prueba porque le dije a Magda, que es la secretaria del partido, le digo: Magda, ¿cómo yo puedo hacer para avisarle a mis amigos que voy a estar en el programa de Gustavo Recalde? Y me dice: ¿y hacer grupo de difusión? ¿Y cómo eso? Y me separó y me hizo los grupos de difusión. ¿Y cuánto? 256 podés enviar. Por vez. O sea, por grupo. Le dije: no, voy a enviar 255 porque yo soy caballero. Me gusta el impar, no el par. 255. Y empecé a cargar. Y envié. Mis amigos son todos de 30 para arriba y que cartas me escribían contestándome. Nada. O sea que hoy por lo menos tenemos 255 mirando. No, mucho más, Gustavo, porque Magda vi que le bloquearon su WhatsApp ahora porque envió 3.500 en un grupo de 3.500 personas. Lo vamos a explotar hoy. Sí, yo creo que sí. No por mí, sino por tu programa, por la amplitud que ustedes dan de hablar de cualquier tema y de cualquier persona. Eso no te dan en todos lados. Bueno, yo sí que creo que el protagonista siempre es la pregunta y la respuesta. Los protagonistas son la pregunta y la respuesta, más que el entrevistador, que tiene luego muy poco que hacer acá, y el entrevistado, que puede ser muy bueno hablando, pero puede tener un mal día y puede estar muy poco dispuesto a compartir lo que se le pregunta. O sea que la pregunta y la respuesta son los grandes protagonistas. Me dijeron la pasada que hacer TikTok. Y yo me miro el TikTok y siempre es un tema medio casi ahí, como se dice. Y me dijo: no, vos tenés que hacer como querés. Bueno, te voy a contar, Gustavo, el primer TikTok que voy a hacer, porque Dios quiere, no es si Dios quiere, porque Dios quiere, voy a hacer un TikTok donde yo vea caños rotos de la ESAP ante Corposana, en mi época, Corposana. Voy a recordarle la batalla del 8 de diciembre de Irendagüe, donde el coronel Eugenio Alejandrino Garay, por orden de sus superiores, caminó más de 60 kilómetros para tomar el fortín de Irendagüe, que estaba en poder de los bolivianos, que le causó más de 15.000 bajas a los bolivianos, y fue una de las grandes batallas. ¿Por qué? Porque cada vez que yo veo ese caño roto de la SAP en la calle, me duele en el alma, porque yo conozco el Chaco y amo el Chaco paraguayo. ¿Te duele que se pierda agua? Claro, porque cuando vos te vas al Chaco, por más que vos te vayas en una linda camioneta con aire acondicionado y llevas tu termo acá y llevas unos sándwiches. El agua es un artículo de lujo. En todos lados. Y hoy en el mundo, las grandes guerras se van a dar por el agua. Y vos ves acá en Paraguay, lleno de agujeros por la calle perdiendo el agua. Y yo digo, con un jarrito de agua, ¿cuántas vidas de paraguayos, de miles de paraguayos? Pues, Gustavo, yo te doy un detalle. Mira que muchos más murieron de sed y de picadura de víbora y de disentería que por bala. Más de 30.000 paraguayos murieron en esa contienda. Entonces, cuando vos ves el agua que se está perdiendo por días, porque no es que en 20 minutos viene la gente de la SAP. A veces vos pasás después de 15 días y sigue perdiendo el agua. Y ya se armó un cráter porque y vas a hacer un TikTok. Voy a hacer un TikTok donde reportando dónde está y le voy a decir: los héroes de Irendagüe y los héroes de la guerra del Chaco no le van a perdonar a los funcionarios o al presidente de la SAP, que no sé quién es, no sé cómo. No, hoy es Luis Fernando Bernal. 5 nombres de referentes que hoy te acompañan en la primerísima mesa de trabajo del partido UNACE. Yo te aclaro, Gustavo, que yo hoy no estoy en el partido UNACE. Con un cargo directivo, pero no estoy, operativamente. No estoy. Yo realmente te voy a contar. Si nosotros queremos en política mejorar, tenemos que dejar de querer cerrarnos solamente con la gente de nuestro partido. Yo tuve el privilegio hace poquito de estar con Ronaldo Eno Dixe Jungans. Fue senador por el partido Patria Querida. Un lujo para el país.
un tipo en la parte de agronomía, un genio, Sí, un sí, currículo brillante. rector de la Universidad de San Carlos, está también en el sector productivo, en Exactamente, Itapúa. exactamente. Un gran señor. Un gran señor. Y para mí, por ejemplo, sería un placer que él integre la lista de senadores del partido UNACE. Ah, mira. ¿Y aceptaría? Yo creo que sí, él va a aceptar. Estuvimos hablando ya. Sí. No ¿No le va a convencer de vuelta a nuestro amigo en común, Juan Clary Arias Samaniego, que sea candidato al UNACE? No, Juan Oye, Clary está cómodo donde está. Está No, ganando plata. Él es jefe, él está Sí. ganando plata. Él puede financiar campaña, viene el UNACE. Yo creo que él me va a ayudar para mi Sí, campaña tú puedes con un prestar poco de plata. dinero. Sí. Entonces, tenerla un Ronaldo Eno Dixe Jungans o como Dios quiere, invitarle a un Marcelo Duarte, que para mí es uno de los mejores parlamentarios que yo conocí. Un tipo trabajador como Marcelo Duarte, yo hasta hoy no he visto. El tipo a las 11 de la noche estaba... entendido. Aparte que entiende, un tipo muy leído. ¿Podría aceptar también él estar en el...? No sé si va a aceptar, con Sí. él no hablé, pero sería un lujo para el partido. O sea, no podemos nosotros cerrar, que es lo que ocurre a muchos partidos que creen que son la panacea, viven en un termo y en el 2028 se van a volver a la cabeza. Totalmente. Si no hacen alianzas, se van a volver a la Ahora, cabeza. te cambio la pregunta. 5 referentes hoy que tiene el partido UNACE, más allá de que estés o no vos hoy en la mesa directiva. Bueno, referente después de la muerte de Oviedo, suplir el liderazgo o la figura de Oviedo es muy, Sí. muy Al que difícil. yo siempre le veo muy animado, no sé si es la palabra, porque compartimos actividades, es el Club de Leones, le suelo encontrar en la calle, Carlos Galeano Perrone. Él siempre me dice, me voy a ir a tu programa, te voy a contar, estamos reagrupando el partido. Le veo siempre muy animado. ¿Puede ser Sí. candidato también él? Sí, Puede. en el partido nosotros no le vamos a cerrar la puerta a nadie. Al contrario, vamos a abrir la puerta. Imagínate, te estoy diciendo que quiero contar con un tipo de los quilates de Sí. Ronaldo Eno ¿Y Dice. las municipales cómo van a encarar? En las municipales, aunque vos no creas, Gustavo, está ocurriendo un fenómeno donde mucha gente quiere usar la chapa del Sí. partido UNACE, por ejemplo. Bueno, a mí el Chaco me encanta, por eso hablé del Chaco recién. Y que me da pena que se pierda tanta agua y que no valoremos lo que hicieron nuestros héroes para que tengamos un Paraguay de paraguayo y no un Paraguay que esté gobernado por otra gente. El intendente actual de Mariscal Estigarribia se va a candidatar por la lista 7 partido UNACE. Sí. Y él es de Patria Querida. Sí. Él es afiliado a Patria Querida, pero ahora quiere la chapa y ya firmamos un acuerdo con él. Quiere la chapa o sea, firmó la gente del partido. Y puede hacer recutú ya como candidato al UNACE. del partido UNACE. Sí. ¿Candidato a concejal en Asunción Central? No, vi que hicieron una alianza los partidos de oposición, Para apoyar la alianza. la alianza, y yo creo que siempre hay que mirar el bosque y no el árbol. No hay que pelearse ni perderse en la lista de concejales. Acá hay que buscar un buen intendente o una buena intendenta que administre bien. ¿Eso segundo puede significar que Soledad Núñez sea la intendente de Asunción? Yo nunca conversé con ella, pero así como están las cosas, yo creo que ella va a dar una sorpresa. Mira. Mira que yo no converso con ella, no puedo Le puede mentir. ganar o a Camilo Pérez o le puede ganar a Daniel Centurión o a Arnaldo Samaniego. A cualquiera. A cualquiera de los tres. A cualquiera. Te quiero mostrar un par de fotos antes de irnos, Escribano, en esta pantalla que tenés acá detrás mío y que vos me digas qué impresión te causan cuando ves esta foto. ¿Viste? Así cuando prendés la tele y te aparece una foto ahí, a veces te agrada, a veces no tanto. Primera foto de la noche, por favor, compañero, antes de despedir nuestro programa. Juan Carlos Galaverna, compartiste de hecho sala durante muchos años en el Senado. Le mencionaste hace rato como uno de los... Una persona muy leída con la que no hay que pelearse. No hay que pelearse. ¿No? ¿Qué pasó con los que se peleaban con él? Y mira la historia. Mira, mucho. Mejor estar de amigo que de enemigo. Mucho mejor. Siguiente foto, por favor. Ariel Oviedo. Un buen muchacho. Mira. ¿Sí? ¿Seguís teniendo contacto con él? No, realmente hace tiempo que no hablo con él. Un buen muchacho, de buen corazón. Muchacho noble. Y mira, Gustavo, yo te tengo que decir una cosa. La familia General Oviedo sufrió mucho detrás de él. Sufrió el exilio, sufrió persecuciones, tuvieron que dejar su colegio, su facultad, sus amigos, su familia. Ellos vivieron como gitanos casi 10 años. Acá atrás, General. cerquita era la famosa casa donde se hizo un Sí, día el operativo que el allanamiento. estuvieron todo al piso. Vos sabés que, Gustavo,
Yo no me acosté. Y está mi foto. Negro mi pelo. Escribano era. Estaba con mi carpeta y no me acosté. No me hizo acostar a mí. Canazagua fue el que encabezó su operativo. Canazagua y Groselle, y Freddy González y unos cuantos más. Pero vos sabés que no me acosté. No te digo porque por valiente, sino que a lo mejor porque reaccioné de otra manera y no me acosté yo. Y le pusieron cuerpo a tierra a Cuba, que resultó ser presidente después. Sí, le pisaban la cabeza que fue presidente después. Mira que Raúl Cuba es una buenísima persona. Yo te puedo decir que es una buenísima persona, un tipo honesto, un tipo trabajador. Pues mira que él asumió y no le mandó a retiro a Canazagua ni a ninguno de ellos. No se vengó. Un tipo de gran corazón. Sí. Canazagua pudo haber terminado en prisión, en la prisión que él mismo preparó. Sí, pero en la gerencia, ¿verdad? Cuba nunca fue una persona así. Bueno, siguiente foto, por favor. Fernando Lugo. ¿Te puedo decir algo? Sí. Aprovechando nomás que veo la foto, porque vos yo no puedo mentir porque vos no me vas a permitir mentir y decir, no, sí, ya te mostré la foto antes que vos preparaste. No. Yo quiero decirle a la ciudadanía una cosa. A mí me duele, pero tengo que decir. Llego a Andulo mitad campaña bajada y oreo senador Jaijula Fernando Lugo, porque mediante orero Huerecola, sueldo la tercera edad. Les quiero contar con mucha tristeza a esa gente que piensa que fue Fernando Lugo el que peleó o instituyó ese tema del sueldo de la tercera edad. Mayores. Yo le cuento que es todo lo contrario. Lugo, siendo presidente, vetó la ley. No quiso que se haga la ley del pago a la tercera edad. Y yo le voy a mostrar, por eso estoy buscando, porque le voy a mostrar. Acá tengo acá. Voy a mostrar, si me da un tiempito, te voy a mostrar, tengo el decreto donde firmó Lugo, vetando, imagínate, volvió al Congreso y el Congreso se ratificó. Se ratificó y por eso es ley mediante el Congreso de la Nación. Y este proyecto fue un proyecto de Lino Oviedo, que le encargó a los diputados de aquel entonces y se hizo. Y acá está el veto de Lugo, donde él dice que no quería que se haga la ley. Mira, acá está la firma de Lugo y todo, acá está. Este es el decreto de Lugo. ¿Y qué dice el decreto de Lugo? Te voy a leer el número y todo. El decreto número 2050, por el cual se objeta totalmente el proyecto de ley número 3728/2009, que establece el derecho a la pensión alimentaria para las personas adultas mayores en situación de pobreza. ¿Y vetó? Vetó. Acá está. Esto. Y la gente cree que él fue el... No, sí. Entonces la mitad... No, pero voy a decir algo en favor de Lugo. El gobierno de Lugo se encargó de dar lo básico en la salud y tuvo un buen gobierno en el tema de salud. Y salió a recorrer, él salía a recorrer hasta en contacto con la gente humilde. Pero este tema de la tercera edad no es real. Esto fue un proyecto de Lino Oviedo y pelearon los diputados de aquel entonces y te digo más, Lugo vetó en aquella oportunidad. Siguiente foto, por favor, compañeros. Efraín Alegre. La vez pasada dije y me dijeron, yo le considero un tipo inteligente, luchador, y no se le dio. Ya no va a llegar presidente. Ahí va a ganar la presidencia por lo visto. Sí. Otra foto, antes de irnos, pues estamos sobre la hora. Horacio Cartes. Una persona que trabaja incansablemente, gana elecciones, pero se rodea de gente que no le dice lo que tiene que decirle y que últimamente no gana elecciones. Mira. Otra foto. Santiago Peña. Cuando él fue ministro de Hacienda y yo fui senador, yo le presenté por nota, por suerte yo me documento. Mira que vos no me contaste qué foto me ibas a poner. No. Ni yo sé donde la foto yo que aparece ahí. le decía a Santi Peña, que era ministro de Hacienda en aquel entonces, todos los gastos superfluos que se tenía que quitar del presupuesto general de gastos de la nación. ¿Te hizo caso? No. Mira. Última foto, y tengo 30 segundos para que te explayes sobre esta foto, inclusive con la inscripción electoral allí. Lino O, lista 7. El Paraguay perdió la oportunidad de tener un gran presidente, patriota, Boriajura y Jujá, hoy coa la Boriajura en Micotv, la Boriajura en Biasá, sabía lo que el pueblo necesitaba, tenía la receta y bueno, no tuvo la oportunidad de llegar. El Paraguay perdió un gran presidente, un gran amigo para mí, un gran líder y lastimosamente se fue antes de tiempo. Mira, escribano, gracias por venir, gracias por compartir con nosotros. Te vamos a invitar de vuelta porque el tiempo siempre es escaso para el debate, no somos más prisioneros la hora, así que te pido también disculpas.
y vamos de vuelta a tener este mano a mano, esta No, charla. al contrario, Gustavo, la oportunidad que vos me diste esta noche de tener una hora en un canal como el de ustedes, que aprovecho para agradecerle otra vez al señor Aguilera por esta oportunidad, porque al final él es el que sostiene todo esto, Claro. ¿verdad? Él es el que paga la cuenta de la luz acá. Exactamente, no es fácil y es un lujo tener una hora en un programa como este. Entonces para mí es un privilegio el poder estar contigo, que ya estuve varias veces, estuve también en la radio allá sí. abajo, sí. Y bueno, Gustavo, yo te digo, yo voy a volver al Senado porque Dios quiere y me voy a dedicar el 90% de mi tiempo de legislador para cuidar el único proyecto importante en la República de Paraguay, que es el presupuesto general de gasto de la nación, Ahí y está. de sacar los gastos superfluos. Eso es lo que tienen que hacer los parlamentarios. Gracias, escribano. El escribano Jorge Oviedo Mato, ex senador nacional, ex presidente del Congreso, esta noche con nosotros en Frente a Frente. Ponemos de vuelta este capítulo a las 23. Ya llega la continuidad de la programación también de Unión TV y mañana, si Dios, ¿cómo es? Porque Dios quiere, Porque Dios quiere. a las 6 hacemos la mañana Unión. Que pasen bien.